Comenzamos esta mesa En Perspectiva de Análisis Internacional correspondiente a este martes 3 de enero de 2017 con algunas de las voces que ya escuchaban aquí en estudios. Álvaro Díaz de Medina, ¿qué tal, Álvaro? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Camilo López, ¿qué tal, Camilo? Buen día. Buenos días. Y vía Skype saludamos a Nicolás Albertoni, que lo encontramos en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Qué tal, Nico? Buenas madrugadas para ti. Buenos días, Romy. Así es, bueno, hablaban de verano y acá en pleno invierno, pero en fin, contento de estar en contacto con ustedes. Un poco afónico, perdón, por esto también del invierno, pero en fin, un gusto estar en contacto. Y también saludamos a Leo Harari. Leo, ¿qué tal? Buen día. ¿Por dónde te encontramos? Buen día. Totalmente una envidia, bajo la llovizna, todavía es noche aquí en Nueva York, 4 o 5 grados de temperatura en el exterior. Solidario con Nicolás. En Nueva York, así que porque estuviste unos días por acá, te fuiste de vuelta para allá y ahora volvés. Así es, pero sueño con estar ahí. Las playas de Maldonado te están esperando, dice. Ya llego. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. Ayer llegaron a Moscú los 35 diplomáticos rusos que fueron expulsados de Estados Unidos por supuesta injerencia en la elección presidencial. Estados Unidos los acusa de haber interferido mediante ciberataques con los servidores informáticos y otras entidades del Partido Demócrata. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin consideró que las medidas hostiles de la administración norteamericana fueron una provocación dirigida a socavar aún más las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que comparten la responsabilidad de preservar la seguridad mundial, dijo. No obstante, Putin anunció que Rusia ni expulsará ni creará ningún tipo de problemas con los diplomáticos estadounidenses. Bueno, ¿cómo vieron este tema que capaz que pasó un poco desapercibido en la agenda, sobre todo teniendo en cuenta que coincidió mucho con lo que fue 30 y 31 de diciembre, ¿no? Pero implica un aumento de tensiones importantes entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Álvaro, comenzamos contigo. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos prácticamente se vienen dando desde el año 2014 en ocasión del enfrentamiento de ambos países respecto a la situación política en Ucrania. Se ha ido agudizando evidentemente con la irrupción hace un año y pocos meses de Rusia en el escenario de Medio Oriente. Y naturalmente pasa por una mala relación entre el presidente saliente de los Estados Unidos y el presidente ruso. Todo lo cual, bueno, llegó a su punto de efervescencia cuando el candidato triunfante en la elección en Estados Unidos y hoy presidente electo Donald Trump, de alguna manera cuestionó el enfoque que la administración demócrata había dado, el enfoque hostil que había dado hacia las relaciones con Rusia, y generó este batiburrillo respecto a la posibilidad de que se hubieran hackeado las correspondencias electrónicas del comité, el Consejo Nacional Demócrata. Ya analizamos este tema en la mesa. Ya en esa ocasión yo adelanté criterio de que me parecía realmente un disparate la acusación del hackeo electrónico ruso en el proceso electoral estadounidense, o por lo menos era una acusación que nunca fue sustanciada. En las últimas horas este punto de vista yo lo he reforzado, por lo menos con el titular bastante bochornoso del Washington Post, denunciando la injerencia de hackers rusos en la gestión del sistema eléctrico en el estado de Vermont, noticia absolutamente falsa que el propio Washington Post 24 horas después tuvo que desmentir, cuando ya el titular no era solamente que los hackers rusos habían pretendido alterar el sistema eléctrico del estado de Vermont, sino de todos los Estados Unidos. Entonces, evidentemente esto está alcanzando un punto de ebullición que creo va a aflojar en su tensión a partir del 20 de enero, y eso creo es una noticia que todos debemos recibir en buenos términos, porque eso va a suponer una descompresión en una tensión que no le hace bien a nadie. Nico Albertoni, en tu caso, ¿cómo ves el tema? ¿Qué tan preocupado estás con esta puja y esta tensión entre Estados Unidos y Rusia?
Sí, cuando se dio todo esto, yo creo, de verdad me resultó muy alarmante toda la situación, más hoy estando a 17 días de la asunción de Trump aquí en los Estados Unidos, yo creo que iba a tener un impacto más grande, ¿no? Porque más allá de lo que con mucha razón, y comparto lo que está diciendo Álvaro, de lo absurdo que parece todo esto, más allá de eso, bueno, la CIA se ha expresado, el FBI se ha expresado, entonces hay que ver también un poco el otro lado, ¿no? De cómo el estadounidense, que es un organismo, le están diciendo al presidente, mire, acá hubo injerencia. Si nosotros como observadores sí es verdad que podemos decir que parece una locura todo esto, ¿no? Una injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Pero lo cierto es que las instituciones encargadas de estos procesos lo dijeron. Entonces, estamos ante un presidente que debía actuar, es decir, después analizaremos nosotros los observadores si esto, qué grado de locura tiene esto, pero Obama estaba realmente entre la espada y la pared porque debía actuar. De hecho, The New York Times dice que actuó y bastante tarde, ¿no? Bueno, esa es una de las críticas que se le hace, ¿no? ¿Por qué actuó recién ahora? Si esto era una preocupación y era un tema que estaba planteado desde hace meses, ¿no? Hay interpretaciones que señalan que era para, de alguna forma, poner en una situación complicada al propio Donald Trump, ¿no? Cuando tenga que desconocer quizás estos informes de las agencias de inteligencia que están dando cuenta de este fenómeno de espionaje. Por eso mismo, entonces, puesto todo esto en contexto, era o realmente esto iba a pasar a otro extremo de que Obama, bueno, es decir, a un extremo no digo de violencia, pero un extremo mucho más fuerte en las relaciones, en un ojo por ojo, ¿no? Una ley del talión que de alguna forma de lo que no se quería esperar, porque lo cierto acá es que los organismos pertinentes se han expresado y entonces el estadounidense promedio está esperando una respuesta fuerte, ¿no? Pero el otro escenario también político es que, bueno, es una pulseada más de Obama y del Partido Demócrata en general para seguir desarticulando, vamos a decir, la victoria de Trump, que se da claramente por un colegio electoral y por todo lo que se ha analizado, pero que no ha ganado en voto popular. Entonces también como que hay esa lógica que se quiere seguir haciendo descreer al candidato que asume en 17 días. Este es un elemento más también para poner sobre la mesa. Entonces, y el último punto yo creo que también, resulta increíble en esta lógica de cómo a veces avanzan los tiempos, que ahora Obama termina su presidencia con un Putin pacífico, vamos a decir, porque la respuesta de Putin casi ignorando a Obama, diciendo, bueno, quien viene es con quien voy a hablar y no con usted que ha puesto estas sanciones, es un poco loco también, ¿no? Es decir, porque Obama queda como un outsider. Yo creo que la decisión de Putin se da por esa línea mínima. De hecho, Álvaro tiene mucha experiencia en esto, esa línea mínima que a veces se da en la diplomacia de, bueno, entre una decisión y otra. Y yo no dudo que a Putin la primera impresión habrá sido, vamos a hacer una ojo por ojo, echamos los 35 también diplomáticos estadounidenses, y alguien puso paño frío y decía, bueno, ¿y qué tal también si desoímos a Obama y esperamos también el presidente que viene? Entonces, esta lógica yo creo que lo deja un poco en jaque Obama en su última quizá decisión fuerte de política internacional, y bueno, también deja un poco incierto ante una elección que supuestamente es de las más seguras del mundo. Y finalmente el Twitter presidency, como se está diciendo acá, de Donald Trump también dio que hablar, ¿no? Donald Trump diciendo en Twitter, gran jugada, no habla de Putin, pero dice gran jugada, siempre supe que era un hombre inteligente. Entonces, todos estos actores ahora, incluso el nuevo presidente dando un espaldarazo a Putin, yo creo que genera una cosa casi de otro mundo, pero bueno, va a ser y con esto quería concluir la primera salida, va a ser una cosa a la que vamos a tener que estar acostumbrados, ¿no? Estos nuevos diálogos entre Rusia y un nuevo Estados Unidos, que solo el futuro dirá si estará bien o mal. Camilo, ¿tú dónde pones el foco? ¿Lo que se viene o lo que pasó ahora? Y yo tengo por lo menos dos apreciaciones sobre lo que para mí es lo central, que son dos asuntos políticos frente a esta situación. Una cosa más de política internacional y otra más de la política doméstica norteamericana, que se refleja en esta situación. Primera cosa, en términos de la política internacional, yo creo que este acontecimiento hay que leerlo en términos de cómo se viene la relación Estados Unidos-Rusia en los próximos años y sobre todo qué papel juega Estados Unidos en el concierto internacional. Pues uno
mira la realidad, mira un poco más que la realidad, los discursos de campaña de Trump y toda la discusión sobre cómo él iba a posicionar a Estados Unidos en el sistema internacional, él hablaba de un repliegue, de un Estados Unidos mirando hacia adentro. Entonces un Estados Unidos que se retira de algunas discusiones, un Estados Unidos que está en un escenario internacional no sé si amenazado, pero al menos con ciertas competencias. Uno puede decir, este es un escenario con una multipolaridad, obviamente con asimetrías, no es lo mismo Estados Unidos y China que Rusia o que otros países de porte menor, pero ¿qué va a pasar con la relación Estados Unidos-Rusia? A ver qué es lo que va a pasar con el orden mundial en términos de poder. Esto parece una cosa medio extrasensorial, pero en realidad es un poco como funcionan después un conjunto de decisiones que terminan gravitando en la mesa de la gente y en la diaria de la gente. Sí. Pueden sonar muy lejanas, pero... Parece muy loco, pero usted que en este momento está en balizas, mire que esto le va a tocar. Y usted que viene en este momento en el 128... también le va a tocar. Entonces, esa es una primera cosa, cómo se baraja el orden en términos de poder. ¿Y qué es lo que va a hacer Estados Unidos de la mano de un tipo como Trump, que habla de mirar hacia adentro y habla de replegarse, y por lo tanto ese replegarse es darle espacio a China, que es el dragón que asciende, o es tener una relación cooperativa con los competidores de China? Me parece tampoco, Trump parece un personaje bastante folclórico en alguna cosa y bastante triste en otras, ¿no? Pero tampoco hay que comprarlo por alguien que esté haciendo las cosas de forma loca. Y la segunda cosa que tiene que ver con una cuestión política es que ya esta situación pone en ejemplo o pone sobre el tapete un elemento bien interesante. Allá los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando hacen la Constitución, generaron un sistema anti-Trump, ¿no? O sea, generaron un sistema institucional para... que contrarreste poderes. Exacto, el famoso check and balance, es el sistema de pesos y contrapesos para controlar que ningún tipo muy loco haga con Estados Unidos, lo oriente hacia las direcciones que quiera. Y esto que está pasando, que esta situación, pone en ejemplo una cuestión. Ganó Trump la presidencia, pero los republicanos ganaron el Parlamento, ganaron el Congreso. Y cuando digo los republicanos ganaron el Congreso, y no digo Trump, es porque allí hay ciertos ruidos entre el partido que gobierna, que no es una cosa homogénea, no es lo mismo ser un republicano del sur que un republicano del norte, del este o del oeste, pero más allá de eso, los republicanos tienen una posición frente a este asunto distinta. Algunos republicanos importantes en el Congreso han tenido posiciones distintas a las que Trump ha tenido en este asunto. Y además hay un aspecto, si uno mira en términos generales, los partidos, o sea, republicanos y demócratas, los partidos principales en el Congreso, son los que están mostrando una cosa que sucedió en los Estados Unidos durante varias décadas frente a algunos asuntos, sobre todo de alta política, o sea, de política vinculada a seguridad, a defensa, a términos generales de poder en el sistema internacional, que era lo que se llama el bipartisanship, la idea de que los dos partidos, frente a situaciones de amenaza o situaciones complejas en el escenario internacional, tienden a abroquelarse, tienden a tener posiciones homogéneas, en esa época delegando en el presidente la acción de conducción. Probablemente, si estos partidos en el futuro tienen una posición más homogénea en términos internacionales, difícilmente sean delegativos en el presidente, porque quizá tengan diferencias de preferencias con el presidente. Entonces, quizá esta sea un anuncio de un conjunto de situaciones que puedan mostrar una forma diferente de conducir la política internacional en Estados Unidos, donde el presidente tiene poder, pero el Congreso controla muchísimo más de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestros presidencialismos. ¿Leo? Bueno, está bien, pero a mí yo lo enfoco un poquito diferente. En mi opinión, estamos frente a una visión del mundo de Trump que no nace de un repollo. Y este tema con respecto a Rusia tiene bases bien sólidas. Lo que hace Obama es intentar, independientemente de lo que sepamos y no sepamos, los servicios de inteligencia ponen muchos esfuerzos en que no entendamos lo que está pasando. Es parte de su trabajo. De manera que rompernos mucho la cabeza para saber lo que es verdad y lo que no es verdad, no me parece que conduzca mucho. Sí los hechos concretos. Y el hecho concreto es que
el Partido Demócrata y Obama han hecho todo lo posible para vincular a Trump con Rusia. Ahora, ¿cuán verdadero es esto? Es verdadero. Y no solo, yo lo interpreto como una lucha ideológica mayor. En mi opinión, el gobierno de Trump va a intentar una alianza estratégica con Rusia, en parte para frenar el avance de China y en parte para pasar de un mundo neoliberal a un mundo basado en el realismo político, en el realismo de los poderes. ¿Por qué digo esto? El secretario de Estado, Tillerson, Exxon, petrolera más grande del mundo, proyecto más grande de Exxon, Rusia. Manafort, que fue director de campaña de Trump y que tuvo que irse vergonzosamente cuando se supo que había cobrado $12 millones al candidato prorruso en las elecciones de Ucrania. Teniente coronel Flynn, asesor de seguridad nacional, tiene una empresa privada de mercenarios de espionaje que se llama Intelco, cliente Rusia. Steve Bannon, asesor estratégico de la Casa Blanca con el gobierno de Trump, supremacista blanco. Cuando uno mira la política de Putin de los últimos años, es una política de hacer Rusia grande de nuevo. Es la misma consigna que la de Trump para Estados Unidos. Es un país que tiene ideológicamente en estos momentos, bajo el gobierno de Trump, una política reaccionaria, neoconservadora. Hay un analista francés que dice del sexo simple y del cristianismo neoconservador. Es decir, hay afinidades ideológicas entre el gobierno de Putin y el gobierno que está poniendo en lugar el Trump. Y yo creo que se debe interpretar así. Por eso esa afinidad y por eso esa resistencia que ponen los demócratas y el presidente Obama para tratar de evitar esto, porque no es solo una lucha diplomática o para saber si espiaron más o menos, sino es una lucha ideológica entre proyectos del mundo diferentes y contradictorios. Álvaro, vos haces así, no con la cabeza, ya están debatiendo a distancia. Algunos puntos, como siempre con Leo, coinciden en algo y discrepan en mucho y sí, con matices en el punto de vista. Creo sí, tiene razón Leo en cuanto a señalar que hay a nivel de la administración que se viene un sector importante que está analizando la posibilidad de descomprimir las relaciones con Rusia y de generar a partir del realismo político un nuevo juego que reconozca el peso que ha ido ganando Rusia en el escenario europeo y en Medio Oriente, muchas veces como consecuencia de los gravísimos errores, de los incalificables errores de la administración demócrata que encabezó Barack Obama en ambos escenarios. Es más, le voy a conceder la derecha al argumento de Leo en cuanto a señalar que esta situación está abriendo ahora la posibilidad de que Henry Kissinger, a sus 93 años, esté convirtiéndose en un broker entre ambos países, está viajando entre Moscú y Washington precisamente para acercar posiciones y para tratar de establecer un nuevo juego de reglas que permita a ambos países entenderse, tanto en Europa como en esa confrontación que se viene en Eurasia y que efectivamente va a tener a China como protagonista, como va a tener a Irán. Entonces, gran parte de las definiciones en materia de política exterior de la administración que se viene va a tener que considerar primero el repliegue de Estados Unidos respecto a algunos escenarios en la línea de lo que Trump ha predicado, es decir, tratar de hacer Estados Unidos grande de nuevo y no interferir en procesos políticos exteriores, llevado de la mano del hecho de que Estados Unidos hoy es una potencia petrolera y eso hace que su interés en Medio Oriente sea menor del que era hace unas décadas atrás, pero al mismo tiempo la emergencia de potencias económicas como son Irán, como son China, como es China, como es la integración que está teniendo en este momento a lo largo de lo que se llama la ruta de la seda, que hace que Estados Unidos se tenga que replantear cómo va a jugar ahí, si en forma confrontacional o en forma
cooperativa. Y Rusia es el camino para hacerlo. Que hay de parte de Rusia la emergencia de un liderazgo fuerte y un deseo y anhelo de devolverle a Rusia la grandeza y el protagonismo que Rusia tuvo en el pasado, sí, y me parece muy positivo. Es decir, todos los países deberían estar gobernados por personas que quieren que su país tenga una posición preeminente, y eso debería ser el juego internacional por excelencia. De manera que coincido con Leo en el análisis, discrepo tal vez en el matiz de la forma que lo introduce, pero creo que efectivamente no creo que pueda haber disputa en cuanto a lo que señaló. Veía algunos de los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Gustavo plantea: se lee mal el comentario de Trump. Dice, no es un espaldarazo a Putin, es el comentario de un tipo con calle reconociendo una buena jugada de quien va a ser su adversario. Es más un comentario pícaro frente a unos demócratas totalmente histéricos. Trump ve el mundo con 4 patas que mandan: Europa, Estados Unidos, Rusia y China. Como se cae Europa, él piensa, bueno, ahora somos Putin, China y yo. Negociemos, dice. Gustavo plantea, va a sentarse con ellos a dividir el mundo y no pisarse entre ellos, y señala que no es tonto Trump, nunca lo fue, el que manda es él, el partido no lo va a frenar, señala un poco discrepando con lo que decía Camilo. En este momento los locos parecen ser los demócratas, no Trump. Es decir, lo que dice Gustavo es correcto también, pero de nuevo el énfasis, no saquemos demasiado de donde hay poco. Lo que sí hay que reconocer, es una jugada maestra de parte de Putin haber reaccionado con calma, porque el liderazgo también se muestra en la calma, en la tormenta, no en la reacción verdaderamente estúpida de la administración Obama, que abrió el flanco para que Putin hiciera esta movida que lo deja realmente mal parada a 17 días de salir de la Casa Blanca. Yo discrepo con Gustavo. Yo todavía juego mi fichita con que los republicanos y los demócratas en el Congreso no le van a permitir a Trump hacer una política exterior muy descolgada de lo que ellos plantean. Entre otras cosas porque son esos congresistas los que reciben presiones de parte del electorado estadounidense y de los lobbies que después financian las campañas. Por lo menos desde la República Romana en adelante la política tiene más o menos una dinámica similar, y probablemente hacia atrás también, pero en Roma llega a su refinación, y creo que en ese sentido no cambia. Sí me parece una cosa interesante para plantear no queda tan claro en términos generales cómo se configura ese escenario donde decís, bueno, ahora decías, tomando lo que decía un oyente, ahora Europa se cae, ahora es China, Estados Unidos y Rusia. Claro. Bueno, no es tan claro que eso sea así. Y no es tan claro que no se pisen los callos, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona de influencia que Rusia tiene en algunos lugares, no solamente por proximidad, sino por intereses estratégicos del gobierno ruso, chocan con los de China. Y los de China con Estados Unidos. Con Estados Unidos que hasta hace poco, o sea, con la administración Obama, tenía un planteo de cómo relacionarse que ahora aparentemente va a cambiar, ¿no? Y que va a llevar a la necesidad del resto del mundo de leer esas situaciones. Hasta el año pasado, a mitad de año, uno veía a los pensadores, a los diplomáticos uruguayos discutir en la región discutir sobre qué hacer, y hablaban de un escenario que después de las elecciones estadounidenses y con cambios en Rusia y en China no existe. Cambió totalmente. Nico Albertoni. Sí, lo primero, eso, yo también doy un voto de confianza ahora al Poder Legislativo una vez que asuma Trump. Yo lo que he escuchado aquí, por ejemplo, en conversaciones con colegas que están estudiando política americana, que obviamente no es mi especialidad, es eso, que se está esperando de que efectivamente Trump ya sea el presidente, ¿no? Es decir, formalmente coronado, hecho esto entre comillas, porque al final del día el Poder Legislativo, nos gusta o no, pero constitucionalmente tiene un poder importante en este país. Entonces, recordemos que Obama asume este proceso allá en 2008, ganando el Premio Nobel de la Paz, diciendo que iba a terminar las guerras y cerrar Guantánamo. Cerrando este proceso nos damos cuenta que al final del día el sistema, sea para bien, para mal, eso lo dejo a criterio de los oyentes, pero en esos términos que lo llevó a ser el hombre de la paz en aquel momento no lo pudo concretar.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acá lo que dice la gente también, bueno, Trump asumido también se le ajusta los cinturones en esta lógica de cercanía que sorprende bastante al estadounidense promedio, repito, porque quizás si bien al resto del mundo puede tener una visión, el estadounidense tiene otra lógica de Europa, de Rusia en sí mismo, es decir, hay esa efervescencia de Guerra Fría que sigue quedando acá, de que el estadounidense hoy en día se entiende enfrentado a Rusia y no con esta cercanía que vamos a empezar a ver. Y el segundo punto es sobre esto del nuevo orden internacional que nos está adelantando estas pinceladas y estos diálogos bilaterales. Y en este mundo que algunos le llaman multipolar o como sea, pero al final del día gran parte se debate entre China y Estados Unidos, vamos a ver un presidente como Trump que realmente ha demostrado de sobra ser un anti-China, ¿no? Comercialmente, yo creo que después se le deberá explicar que esto no es tan blanco-negro, pero una fuerte política anti-China o narrativa anti-China que lo lleva inevitablemente ahora a acercarse con Rusia. Pero ojo que acercarse con Rusia implica otras cosas. También implica una postura ante Irán, una postura ante la crisis en Medio Oriente. Entonces, quizá Trump está muy claro en que lo bilateral puede generar un nuevo escenario para el orden mundial, pero no estoy tan convencido de que haya noción de los efectos colaterales en la política norteamericana, porque acercarse a Rusia, repito, implica otras cosas también. Entonces, bueno, desde lo bilateral capaz coinciden, pero ¿qué va a pasar cuando le pregunte Rusia al nuevo Estados Unidos qué opina de Irán, qué opina sobre la postura que han tenido con Siria? Entonces, ahí yo creo una disonancia que ante tanta cercanía tengo miedo que entre pocos meses, se transforme en un distanciamiento al que no estaríamos preparados a esperar, ¿no? Leo, ¿tú qué decís de esto que estaba comentando Nico, por ejemplo? No, está bien. Iba un poco en el sentido de lo que dice Nico, de pensar en nuevo orden. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que estamos hablando sobre el nuevo orden internacional? Solo quería hacer una anotación al respecto y es la siguiente. Tanto Trump como Putin tienen muy poco respeto sobre el sistema internacional. Les importa muy poco lo que digan los organismos internacionales, les toman el pelo, les pasan por encima, no respetan. Si esto se consolida, terminamos de ver cómo se desarma un intento que viene desde la Segunda Guerra Mundial de evitar los conflictos a través del diálogo, la diplomacia, la participación de países medianos y pequeños, etcétera. Rusia se retiró de la Corte Penal Internacional que Estados Unidos nunca reconoció. Está yendo marcha atrás en sus compromisos de ese tipo, multilaterales. Entonces, eso es una llamada de atención grande. La otra cosa que quería decir es que como estamos obligados a ver los hechos, no podemos analizar en el aire. El otro aspecto, yo mencioné ya los prorrusos del gabinete de Trump. ¿Quiénes son los otros? Y los otros son Wall Street. Y la mafia de Wall Street se entiende perfectamente bien con la mafia de la Bolsa de Moscú. Son los mismos intereses. Poner plata en donde sea, cuidarla con toda la fuerza que tengan y tratar de sacarle el mayor beneficio posible. Estados Unidos va a ser gobernado por los dueños directamente, como está pasando en Rusia. Y esto entra en toda una ola, en donde están el gobierno de Hungría, el gobierno de Polonia, en parte el de Turquía, o personajes como Farage, el papá del Brexit, que se apoyan para sus políticas muy reaccionarias en el populismo, en la frustración de las masas de los gobiernos más o menos socialdemócratas que no cumplieron con sus promesas.